Hola, buenos mediodías y muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí. Así que procuraremos ser nutritivos. Déjenme arrancar, no por un asunto de género, sino por la distancia entre el ejercicio que se tiene este año. Soy una ciudadana que está al asunto de las instituciones. Prestada al asunto de las comunicaciones, y esto arranca un poco desde la necesidad, por contraste, entre las versiones que gestaba el poder y el cómo lo estaba viviendo yo con mi familia. Había un sistema de propagandas que decía, este país está sensacional, esto es una cosa bellísima, mira qué lindo, Narnia su vela, y había una Venezuela que se iba decantando, evidentemente no en las condiciones de la crisis que tenemos hoy, pero ya iba decantando un país con unas condiciones realmente críticas, y nadie lo estaba narrando, al menos no desde la perspectiva que quería darle, y por eso un blog que efectivamente nace con intenciones nunca poéticas, no tengo las aspiraciones de Tarek, pero sí narrativas, que tenía unas intenciones mucho más cercanas al asunto de la ficción, termina adentrándose en el asunto de la política. ¿Qué iniciativas, además, qué otras condiciones terminaron alimentando esta iniciativa? Bueno, esta cruza terrible entre la censura y la autocensura que le fue restando vigor a los medios, al tratamiento informativo de los medios. Te podían hacer enunciados de lo que estaba ocurriendo, pero el valor interpretativo de la noticia, que finalmente es lo más importante cuando las estás viendo, se lo estaban pasando por alto. Están protestando en Vargas, y están protestando por, y si me pones el testimonio del que estaba protestando, y si me dices desde cuándo está esta protesta. De hecho, este es un momento hermosísimo para medirlo. Nuestras protestas se han hecho afortunadamente mestizas, al margen de la ferocidad de la represión. Esto dejó de ser un asunto eminentemente político, y tienes personas protestando por salud, tienes gremios específicamente protestando, gente que protesta por comida. Ahí hay un tema, una agenda que se ha hecho mucho más nutrida, a razón efectivamente de un Estado absolutamente fallido. A eso tenemos que sumarle que la prensa efectivamente fue perdiendo razón, mejorando nuestros medios alternativos. Bueno, la prensa fue perdiendo sentido, vigor, y al costo que tiene hoy es improbable que haya alguien, amén de estas personas que hacen sucesión de noticias, que va haciendo como el cotejo de lo que trata la noticia, que pueda comprarla a diario. El asunto de la inmediatez cobró sentido para mucha gente, y en Venezuela, por nuestras condiciones, hubo una proliferación importantísima de medios digitales que hacían mucho más complejo para ese respetable grupo al que llamo los analógicos, porque fundamentalmente es mi principal público, personas mayores de 60 años, que por muchísimo tiempo compraron la prensa y se entendían en la prensa por un valor fundamental, que era el valor editorial. El tratamiento de la noticia tenía una línea, los autores de opinión tenían una línea que te hacían más sencillo o llevadero, con la que encontrabas identidad al leer esa noticia, y eso te hacía más faculta la manera de llevar lo que iba pasando en el país. Eso lo perdimos, y entre patillas, mamones, caraotas y tal, es una cosa. La única vez que intenté en un taller explicárselo, insisto, a personas mayores de 60 años, lo único que tuve delante de mí fue una banda de emoticones, de caritas de, bueno, periodismo de investigación, armando.info, o Crónica 1, pero también sirve para la crónica, pero si usted quiere algo más asociado con lo que está pasando y quién lo está tratando en ese momento, las declaraciones que acaba de hacer la fiscal o Tarek, puedes irte a Runrunes, puedes irte al Pitazo. Darle esa bandeja de opciones es muy complicado, e incluso aunque se las instalase a mi mamá en el teléfono, el asunto de hacerle seguimiento a unas u otras noticias, dependiendo de su categoría, de la firma periodística que le estaba acompañando, se le hizo francamente complejo. Y como Venezuela, además, es un país en el que pasa de todo el tiempo, la estamos pasando mal, tenemos enormes riesgos por la criminalidad, por lo que nos falta, pero aburridos no vamos a estar jamás, ¿vale? Ya, anoche terminé el resumen y cerré la cosa, y apareció Almagro hasta con el cabello corto. Es una cosa... Y lo había sellado, de verdad ya había terminado el resumen, pero pana,
con las palabras de Almagro, o las incluyes o las incluyes, porque se ha convertido efectivamente en la mejor fuente editorial de lo más grave que nos ocurre. Justamente eso, que es lo que le han cercenado a los medios, la capacidad de decir, de todas estas barbaridades, el lomito es este. Y aunque no tengas capacidades predictivas, tienes sí la posibilidad de decir, esto es lo más grave por estas razones. Y debiéramos conciliar una agenda que nos lleve a este escenario. Eso es lo que está haciendo Luis Almagro, y fundamentalmente por eso resulta tan ofensivo para el Estado. Es una manera también de confrontarte con un que tú no quieres, que no deseas, pero está allí. Y es una manera bastante sencilla, 8 minutos, que para el tratamiento, nuestros paquetes de datos es una barbaridad, banda rancha, no sé qué, todas las condiciones en Venezuela hacen muy difícil seguirle los 8 minutos a un video, pero si los logras ver, bueno, tienes muchísima información en muy poco tiempo y además con toda la sobriedad del tono diplomático, que muchas veces lo que extrañamos en los medios alternativos es exactamente eso. De las cosas más lindas que nos pueden pasar con este vuelco del Estado a las redes es que entendemos que no solo nos maltratan a nosotros como ciudadanos cuando manifestamos, maltratan el castellano, lo maltratan todo. Ustedes, lo que sea, los pianos, exactamente. Ustedes abran el timeline de Benavides Torres. Ayer Benavides Torres en un mismo tweet cambió el género del sujeto. Alternó sinónimos y plurales. O sea, el tipo fue metiéndole a 140 caracteres. Los nuevos tropas serán formados en valores humanistas, y lo que quisiera es que en lugar de like hubiese una suerte de lepe que saliera del teléfono del tipo, humanistas de verdad, pero no escribe. En rigor, si este señor me dice serán formados en los valores que la patria demanda, yo solo lo puedo leer como una amenaza. Cuando usted me habla de patria, y además me la coloca en mayúscula y me dice qué es lo que demanda para todo el abanico de barbaridades que ha cometido durante el periodo de protestas, yo lo único que puedo asumir es que usted me está amenazando. Y los tweets siguientes no mejoraron. Ocurre igual con el ministro de la Defensa, ocurre con todas las autoridades. Con Rodolfo Marco Torres ni se ocupan porque lo único que hace es retuitear. A él nadie le ha enseñado el teclado, o el tipo tiene los dedos muy grandes, no lo sé. Pero él no tuitea, él solo retuitea y pone fotos suyas, videos, animando trabajadores, 5 trabajadores por vez. Pero su propio tratamiento de lo informativo termina siendo un insulto para lo que debiera estar notificando el Estado en este momento. Es un momento crucial para que tú me digas, yo sigo siendo la solución a tus problemas. Y una nueva constitución hará de mí un sujeto más chévere todavía. El Estado PSV va a ser la cosa más linda que te pase a este país, seguir hablando en este idioma como si de verdad tuvieses 3 meses en el cargo, pero tienes que creerte el rol. Para mí, de los efectos más nobles, con todo el drama que ha supuesto para esta sociedad que han tenido las protestas, es que efectivamente el PSV ha perdido vigor en su vocería, se han hecho mucho más torpes, jamás han sido talentosos, pero se han hecho más torpes en el tratamiento de lo informativo, han respondido en días recientes, por ejemplo, a la agenda que ha marcado la fiscal general de la República, cotejen hoy las declaraciones de la fiscal, lo que luego dice Tarek William Saab, y cuando tú eliges como el vocero de ataque a un tipo con las condiciones de Pedro Carreño, bueno, no, ya no es una estructura monolítica, sin duda. Cuando usted elige a Pedro Carreño como el sujeto que puede atacar directamente a la fiscal general, evidentemente ya no eres una estructura monolítica, pero además careces de talentos. Aquí hay un tema para, cuando pierdes incluso valor, talento para la villanía. Los mejores villanos del PSV han perdido caracterizaciones. Hay detalles, además, por supuesto, que los individualizan, pero Jorge Rodríguez era un señor capaz de hacerme tomar una botella de Malox cuando tenía que hacerle el seguimiento, y ya no lo logra. No lo logra porque no es eficiente en el tratamiento de la noticia, no coloca los mensajes, no me convence de su versión.
el propísimo Diosdado Cabello, bueno, no es igual hablarle a sala llena que hablarle a 30 personas en Maturín. Vale, y aunque tú quieras fingir delante de cámara que es una inmensidad de personas, o el propísimo sábado, o fue el domingo, que el poliedro estaba lleno, le restamos los banderines y, o sea, olvídenlo. Ahí hay un tema también de cohesión dentro de la vocería que cambia y cambia mucho, y las redes terminan haciendo franco reflejo de esta historia. Aunque tengas posibilidades de consumo distintas a lo que están ocurriendo, las redes terminan siendo hermosísimos espejos de lo que ocurre puertas adentro para nuestros propios voceros cruciales y cómo lo vamos interpretando los ciudadanos. Justo para hablar de qué ocurre con los ciudadanos, quiero caracterizar el fenómeno porque ya estamos metidos en él. Lo primero es que pasa algo muy curioso. Yo he estado tratando de estudiar conflictos, o más o menos ver cómo es el periodismo, se hace análisis del conflicto desde el año 2004, que fue un año muy loco en nuestra historia porque fue el año del referéndum revocatorio. Imagínense un joven tratando de ver cuáles eran las referencias a seguir en este país, y lo que estaba viendo era todo el mundo peleándose ya, ¿no? Todo el mundo dividido y peleándose. Y la gran duda era, en ese momento, cómo desde el periodismo se podían construir nociones de realidad que fuesen espacios de encuentro, que se desescalara el conflicto, pero también cómo la polarización no se llevaba por el medio a la verdad. Esa era la discusión en ese entonces, pero una de las respuestas que había para ver cómo se vencía la polarización que había en ese entonces, que había como cierto equilibrio en medios porque podías consumir unos y otros. Hoy día eso está más limitado, está más controlado. Pero una de las respuestas que había desde el área de periodismo de paz era que había que multiplicar la cantidad de fuentes. No nos podemos quedar con fuentes blancas y negras, sino ver matices, grises, colores y ver de qué otra manera la gente podía comunicarse o ser parte del lenguaje de los medios. Casualmente en 2004 fue el año en el que explotó el fenómeno de los blogs, el fenómeno de las plataformas 2.0, porque a partir de ese año, y luego 2005, 2006 y 2007, se incorporaron muchas plataformas en las que la gente, por su propia cuenta, podía elaborar discursos. Por su propia cuenta podía subir contenidos, compartirlos, socializarlos. La gente empezó a tener un poder propio que estos años lo que hemos visto es su madurez. Esa madurez implica muchísimos fenómenos en simultáneo. Entonces lo que quiero comentar acá es que mientras se discutía cómo podíamos acceder a mejor información, a información de más calidad, cómo podíamos construir un relato periodístico sobre lo que ocurre en Venezuela para poder entenderla, porque cuando uno va a echarle el cuento de esto a alguien afuera, es una locura, o sea, o le echas tu versión, o echas dos cuentos, y luego integras, o sabes, es como, esto te lo mando en tinta roja y esto en tinta azul, y tú entenderás, o sea, es muy complicado contar lo que ocurre en Venezuela cotidianamente. Pues resulta que una de las respuestas que dio la lógica de redes y la evolución de la 2.0 fue, hazlo por tu cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? En lugar de que la prensa sea el lugar en el que se le da voz al que no tiene voz, ahora la gente tiene su propia voz y su propia plataforma y su propia comunidad de seguidores y su propia capacidad de impactar en otra gente. Años después, es decir, ya en este momento, estamos ante un escenario completamente distinto. Primero porque se hizo móvil, ahora el teléfono tiene todo, o sea, es el centro de comunicación de muchísimas cosas, de consumo y de producción de contenidos. Y en segundo lugar, porque todas estas redes se han ido, se han ido acomodando a nuestro ritual de consumo informativo en la medida en la que otros medios de comunicación perdieron espacios. Cuando yo hablo de ritual de consumo informativo, piensen ustedes en de qué manera se informan, de qué manera consumen información, de qué manera tienen hoy relación con los medios de comunicación. Anteriormente la gente consumía uno o dos medios, había cierta fidelidad de marca, es decir, yo leo esto y esto es lo que me informa, o con esto me guío, pero el día de hoy, ¿cuántos compramos periódicos? ¿Cuántos vemos los noticieros de televisión? Sí, ahí hay unas cosas que cambiaron. De hecho, lo que ocurrió en estos años es que aumentó la audiencia de la radio, que además es un medio que va a permanecer durante muchísimo tiempo, y por eso salté de redes a radio, porque era clave lo que estaba pasando allí en materia de lo masivo. Pero somos ya una generación, y no importa nuestra edad, sino nuestra aproximación a la tecnología, somos una generación que agarra el teléfono antes de poner un pie fuera de la cama. Y revisamos el teléfono desde la cama y vemos si hay mundo allá afuera. La pregunta básica aquí es, ¿qué consumimos ahí en ese teléfono? ¿Qué estamos viendo en la mañana? Algunas personas ven su WhatsApp, otras personas ven Instagram, porque no sé, quieren ver las fotos bonitas que cuelga la gente allí.
Otra gente revisa Twitter porque sigue una cantidad de gente interesante. Otra gente revisa su Facebook. Pero pensar que la gente abre un portal específico, un fulanito.com, no existe. Pensar que la gente consume un medio, una cabecera única, eso ya no existe, no hay fidelidad de marca. Estamos entonces ante un fenómeno que se llama filtro social. Y el filtro social es clave comprenderlo y es clave ver cuáles son sus lógicas, porque si las entendemos entonces ya veremos que del punto de vista del periodismo, no sé si aquí hay comunicadores en la sala, pero mientras antes se fajaban por ver cómo su noticia era el titular del periódico o era la que abría el noticiero, hoy hay que fajarse en tratar de ser el tema que comparte la gente en sus propias redes sociales. Porque nos estamos informando hoy basado en la selección de informaciones que hacen nuestros amigos. Es decir, nosotros decidimos seguir a un conjunto de gente, nosotros decidimos tener una comunidad de panas, de grupos, de gente dispersa, y son ellos los que seleccionan qué cosas son interesantes y nos enteramos de lo que ocurre a través de ellos. Igual nosotros, somos un nodo porque también nosotros seleccionamos y compartimos. Es decir, en el fondo todos somos una suerte de DJs informativos. Somos unos DJs, vamos pinchando discos y música que no es nuestra, que nos llega, que son retazos, pedacitos que van apareciendo, que vamos combinando y que vemos en qué medio compartimos, en qué plataforma compartimos. Entendiendo además que cada plataforma tiene una arquitectura de participación totalmente distinta, pero totalmente distinta. Twitter funciona en tiempo real, lo importante es lo inmediato, lo que esté pasando en el momento. Hay capacidad de generar conversaciones, pero son bastante dispersas y ocurren en un espacio público. Facebook, por el contrario, es un espacio de conversaciones. En Facebook se fueron todas las conversaciones y de hecho los blogs y las páginas web ya no tienen tantos comentarios como antes, porque la gente está comentando en Facebook. ¿Y comenta por qué? Porque es un terreno seguro, porque están sus amigos, porque ya está logueado. Estar logueado es que ya está tu identidad allí abierta. Entonces le estás comentando a tus amigos un espacio de confianza. Además, tienen esta capacidad de que cada comentario nuevo que te hacen genera una notificación y eso te genera una suerte de tensión hacia atrás que hace que quieras abrir el globito rojo de Facebook para ver qué te dijeron. Es una suerte de colmena donde la persona entra una y otra vez a lo largo del día y vas tejiendo conversaciones. Entonces, eso es Facebook. Instagram es otra cosa, Instagram es contemplativo, es una cosa donde la gente ve, donde la gente ve que también la está pasando otro. En Instagram todos son bonitos, todos son runners, todos comen sushi, todos salen de viaje, los niños sonríen. Instagram es el país feliz, ¿no? Todo el mundo quisiera vivir un ratito en Instagram. Ahora no, ahora hay cierta sensibilidad y entonces compartimos información del país, tratamos de compartir fotos de la protesta, pero fíjense, no cualquier foto, las fotos espectaculares, donde haya candela, donde haya una cosa ahí, o sea, hay una estética de la violencia, hay una estética de la protesta, hay una estética de la resistencia y la estamos desarrollando también en un espacio donde es contemplativo, porque el mayor premio que tienes que es 2 toquecitos para que salga un corazón, ¿sí? O sea, esta particularidad nuestra de que hay un candelero es momentánea, ¿ok? En algún momento la gente volverá a poner el sushi y el runner y la cosa, la vida aspiracional, ¿ok? Instagram es aspiracional. Y eso lo saben las marcas que usan Instagram como plataforma y que en estos días están súper enredados porque no saben cómo comunicarse y qué decir. En este ecosistema he estado hablando de plataformas restringidas, es decir, no es web exactamente pública porque no accedes a ella a través de buscadores exactamente. Es restringida porque para entrar a Instagram necesitas tener una cuenta en Instagram, para entrar en Facebook necesitas una cuenta en Facebook, es decir, necesitas una ciudadanía digital para acceder a estos territorios y eso es muy interesante. Pero surgen otras plataformas que son privadas, unas plataformas por debajo del monitoreo estatal, por debajo del seguimiento que te pueden hacer, por debajo del riesgo que corres, que es WhatsApp, que es Telegram, que es Signal, que son las listas de correo. Hay un montón de plataformas privadas que hacen que la gente se sienta con muchísimo más confianza para cometer errores, para conversar, para chismear, para mandar información y que el resto converse en un espacio donde estamos, no solamente en confianza, sino un poquito más seguro. Entonces es clave porque de todo ese mezclote, de todo ese pasticho, es que nos estamos informando. Resulta que en este momento no hay un programa de televisión que todos veamos. No hay uno. O sea, una cosa que nos una, algo que genere, opinión pública de manera masiva. Pero hay cierta opinión pública, que es bastante crítica para el poder, lo siento mucho. Hay una noción de más o menos qué está pasando, nos enteramos. Y eso es gracias a la radio, gracias en parte al discurso de cierta prensa y en parte a todo el relato que estamos haciendo colectivamente en redes. A todo eso se le llama poder suave. Es un soft power, poder suave.
Y el poder suave en manos de los ciudadanos es clave porque no depende de las armas, no depende de las instituciones, no depende del presupuesto público, no depende del aparato de propaganda que se paga con nuestro dinero, sino que depende de nuestra pequeñísima capacidad de producir información y difundir información. Y eso nos hace poderosos. De hecho, cuando hablo de poder suave, hablo de la capacidad que tenemos como enjambre. ¿Sí? Somos, en el fondo, organizaciones ciudadanas muy complejas, muy complejas, que responden a muchas cosas, pero en el fondo, visto desde arriba, nos comportamos como un enjambre. Los enjambres son maravillosos para estudiar la teoría del swarming, cuando estudias bandadas de aves o cardúmenes de peces, este tipo de cosas, porque en realidad demuestra que somos animales, un poco racionales, pero animales, y los enjambres funcionan porque tienen dos reglas muy sencillas. Están cerca unos de otros, es decir, los miembros del enjambre están cerca unos de otros y están lejos de los depredadores. Por eso cuando atacas un cardumen de peces ves que todos se mueven. No porque todos los peces vean al depredador, sino porque basta que uno lo vea y se aleje un poco para que el resto, manteniendo el principio de que debe estar cerca pero no pegado, se aleja también. Entonces vamos trabajando así, somos una suerte de inteligencia colectiva que va tomando mejores decisiones porque puede compartirlas en redes. Todo eso es poder y todo eso hace que los poderes tradicionales teman, tiemblen, intenten controlarlo. Por eso ahorita la última declaración, bueno, voy con las últimas dos. La penúltima declaración de Conatel fue decir, vamos a controlar las redes, y después de que sonó muy ridículo, dijeron, no, vamos a aplicar la legislación de otros medios a Internet porque Internet es un medio como los demás, cosa que es falsa, cosa que es mentira. Podemos repetirlo 1000 veces. Internet no es un medio. Internet es un entorno, es una plataforma, es un espacio, es muchas cosas a la vez, no es un medio. Pero entonces, basado en eso, Conatel aplica una segunda ridiculez, que es decir, ayer, no, vamos a prohibir el anonimato. Que bueno, en la Constitución dice que el anonimato es ilegal en Venezuela, pero que lo diga la Constitución no significa que esté bien. El anonimato, de hecho, ha sido protegido por la ONU. El relator de libertad de expresión de la ONU, David Kaye, ha declarado desde el año 2015 que el anonimato tiene que ser preservado y protegido. No solamente el anonimato, sino también el cifrado de comunicaciones. Así que nuestra Constitución lo que tiene que hacer es ajustarse a leyes progresivas que hablen de lo que viene. Entonces, que nos usen eso como argumento no significa que sea correcto. ¿Sí? Pero digo a los que dicen que todo está en la Constitución y la Constitución es perfecta. No, hay un montón de cosas que cambiar allí. Con todo eso en la mano, lo que estamos generando es unos niveles de incertidumbre tan grandes dentro del conflicto que son problemáticos, que con ellos hay que lidiar. Pero ahí he descubierto otra clave, antes de pasar con Naki, y es que el conflicto hace que en el fondo todos estemos un poquito igualados. Es decir, igualados en el sentido de que no sabemos qué va a pasar mañana. Estamos como la canción Yo no sé mañana. Entonces, está bien, quizás aquí tenemos personas que son postdoctorados en ciencias sociales y comprenden mejor que nadie cómo se comportan las sociedades. Y tenemos personas que tienen especialidades en política gigantescas. Y tenemos personas que saben muchísimo de un tema o que no saben nada de un tema, pero no sabemos qué va a ser la fiscal mañana, pero no sabemos cuál es la alianza que está tejiendo la oposición con quién, no sabemos cómo está el mundo militar, no sabemos muchas cosas. Estamos ante una incertidumbre gigante. Entonces, justamente por eso, ante el miedo, ante el pánico que genera no saber qué va a pasar, es que algunas personas se decantan por la fe y entonces van y le creen a Mr. Popo Celestial o a Reinaldo dos Santos vamos, porque hay algo, vamos, te tienes que aferrar a algo que te satisfaga, ¿no? El vacío que tienes. Mientras ocurre eso, que también es un fenómeno y está allí, hay otro grupo que más bien está buscando cómo hacerse compañía, porque la incertidumbre es horrible, es así como la violencia, que te paraliza, que te hace temer, sí, que te deja pesadumbrado. Pero hemos descubierto que si la repartimos, si repartimos la carga, si estamos acompañaditos, si la vamos sosteniendo entre todos, pesa menos. Y si uno igual no sabe qué va a pasar mañana, por lo menos vamos justos. Y esa noción de redes, de colectivo, de comunidad, es algo que no nos quitan. Es algo que ha ido mutando, que ha ido haciéndose parte de nuestra cotidianidad. Y insisto en el punto, nos iguala. Cuando uno está en Twitter, no está siguiendo gente por edades, está siguiendo gente porque básicamente le estás buceando el cerebro. Estás viendo cómo piensa, cómo siente, qué dice, sí, qué piensa sobre las cosas. Entonces no importa su edad, importa qué cosas tenemos en común y cuánto poder tenemos todos juntos, porque solitos sabemos que no podemos.
mis amigas convirtieron en noticia a Trudeau. La posibilidad de que fuese el mediador en el conflicto venezolano dice que todas estas mujeres buscaron votos por este señor. ¡Tarán! Ok. Buscasen fotos de Trudeau y lo pasara trotando con la esposa cuando era más joven, con el pelo largo. O sea, el tema aquí era, necesitábamos un mediador que le dé legitimidad al ejercicio de diálogo, un diálogo con resultados. De hecho, fue agredido por Diosdado Cabello. La propuesta de Pedro Pablo Kuczynski fue agredida por Diosdado Cabello y eso dejó de ser noticia, bueno, porque la posibilidad, el sueño de Trudeau les daba otro sentido. La reticencia del Estado con este concepto del poder suave es impresionante. Que esta gente aún no entienda que efectivamente todo ciudadano con un teléfono inteligente y conexión a Internet puede convertirse alternativamente en camarógrafo, en videógrafo, puede guardar testimonio de lo que está ocurriendo. Porque además son tantos desmanes simultáneos que es imposible que alguien no grabe alguno. Y eso está en permanente concurso en red, y de allí que Andrés Eloy Méndez, el director de Conatel, diga, bueno, aquí me meto yo unos reales, porque además no ha habido intervención de Méndez, que no aparezca la amenaza del control de las redes sociales, y además diga, coño, pero todavía no tengo la tecnología para hacerlo, ¿ah? Si me dieran unos reales, yo me hago de una tecnología más vigorosa, más poderosa, porque además las primeras ofertas no han salido de la posibilidad de repetir la experiencia de las listas TASCOM, pero en redes. Háganme ustedes el favor. Y el tipo dice, tranquilo, yo te levanto esa data, como si de verdad pudiese estalquear, no sabemos, como todavía ni siquiera sabemos el padrón electoral de la constituyente, bueno, él tendrá el padrón digital de Venezuela y decidirá con base en niveles de influencia a quienes les averigua la vida primero y cómo discrimina esa información para el uso del Estado. Ninguno, ni el propio señor Méndez, ni el ministro Villegas tiene dominio sobre la materia de la que pretende hablar. Al final, allí no gana el cinismo, sino un profundo desconocimiento sobre estos medios y su poder, que se cifra efectivamente en la condición de nodos, de redes. En la medida que la gente se va conectando, gana poder, y gana poder por un asunto de consumo. No tiene que ver solamente con las personas a las que decido seguir, sino las conversaciones que dejo con ellas. En la medida que yo le doy también valor conversacional a Twitter, la posibilidad de, en estos renglones de por si te lo perdiste, a cosas que ya pasaron y a lo mejor no las viste, que te aparezcan voces más notables, va a depender evidentemente del consumo que hagas de él, de las personas a las que estás revisando con más frecuencia, de las personas a las que le comentas. Incluso para las tías, nosotros decimos que es el segmento tías, las que envían más cosas por WhatsApp. Yo tengo una tía experta en videos de la canción Venezuela, con las maracas de Dagurí, solamente en flauta, lo que usted, cuando necesiten llevo tu luz y tu aroma en mi piel, yo se los envío, sin problema. Y muchas veces, ante el fenómeno de las tías, la primera sugerencia que hay que hacerles es, agrégale valor. Te llegó una información que te parece valiosísima a WhatsApp, antes de reenviarla, ten la gentileza de resumirla como si fuese un tweet. Y dile al otro, no como me llegó, te lo estoy enviando porque me parece importante tal tema. O de toda esta catajarra de cosas que yo sí me leí, léete el segundo y el tercer párrafo que me parecen claves para tal tema. La importancia, lo que efectivamente teje redes, es que tú le agregues valor a la información. En el propísimo ánimo de personalizarlo y decir, esto es importante para mí por tal motivo, o creo que es importante para ti por este motivo. Pero si yo no le agrego valor, bueno, solo soy un Rodolfo Marco Torres. Yo solo repito cosas y las voy repitiendo, pero no tejo red. No me hago tampoco un elemento de valor para aquel que pueda hacer conexión conmigo y con base en esa conexión tejer conversaciones más nutridas, más profundas, más hondas, donde no importa cuántas listas TASCOM sobre usuarios en redes pueda hacer el Estado, no puedes decantar todo lo que allí ocurre.
Olvídense además de los mensajes directos de estas redes más privadas. En efecto, hay una complejidad continua en las conversaciones que además tienen un rango de desorden impresionante. Jamás puedes saber quién carrizo te va a aparecer de primero en tu pantalla. No lo sabes, no lo puedes prever. Aunque monitorees constantemente a las mismas personas, algún día el algoritmo dice, bueno, pero hoy debe beber Minalba. Y aparece Minalba de primero, lo que sea. Puede ir girando. Tú no tienes manera de controlarlo, muchísimo menos puede hacerlo el Estado. Por eso, la mayoría de estas declaraciones recientes, lo único que ameritan es burla. Es decir, hay que hacer muchísimos memes de Méndez y del mismísimo Villegas dale, pues, contrólala. Yo te quiero ver echándole pierna. Tú arranca y yo te sigo. No va a pasar. Entiendo además que ellos necesitan recuperar algo del terreno de la amenaza, y de la amenaza además en el terreno en el que puede temerle ahorita un ciudadano. Es decir, nos hemos batido a duelo en la calle, todos hemos aprendido a respirar entre lacrimógenas, somos además de estos enjambres que narraba, o sea, somos el cardumen que corre diciendo no corran, o sea, nos vamos asfixiando y tal, y todos vamos a correr, pero no corran. Somos un fenómeno huyéndole a la Guardia Nacional o a la Policía Nacional Bolivariana. Estamos aprendiendo muchísimas cosas en común. Anoche leí un texto bellísimo de la poeta Jacqueline Goldberg, y Jacqueline se cuestionaba preguntando para qué le iba a servir las nociones que estaba aprendiendo en este periodo. ¿Para qué servía aprender sobre austeridad? ¿Para qué servía el miedo como condición social? El miedo al desplazamiento, al montarte en el metro, al estar en una camionetica. Este tema de la aprehensión pública continua, la noción de la escasez como un continuo. ¿Para qué sirve? ¿En qué lugar puede ser eso una virtud? Puede ser una habilidad que puedas utilizar, y una buena manera además de entenderlo es tratar de narrárselo a un tercero. Cuando apareció el video de quisiera tener un puñal de acero para degollar a un maldito guarimbero, por supuesto todas las preguntas que nos llegaban eran muy sencillas. ¿Pero esto es verdad? Sí. ¿Pero el audio no es mentira? No. Y además buscarle un video del año Catapum Chin Chin y decir, antes entrenaban con el mismo acorde, salvo que la palabra era guerrillero. Y el guerrillero lo cambiaron por guarimbero. Bueno, tampoco es que soy unos grandes talentos para la poesía, pero ahí está. O sea, ¿es posible? Es posible. ¿El presidente habla con vacas? Sí. Y además, en mi caso, que tengo que verlo con constancia, sabes además cuáles son cosas efectivamente ciertas y cuáles están planificadas. Pero es un tipo con tan mal desempeño comunicacional que hasta lo planificado le sale mal. O sea, el día de los 5 puntos cardinales, que era una burla al diputado Freddy Guevara, la gente se lo creyó. O sea, la noticia fue que bruto. Y un gentío atrás diciéndole, no, que se estaba burlando de Freddy Guevara. No importa. Ya tú tienes una hoja, un record de cómo tratas las cosas, y eso efectivamente canaliza la percepción que el otro tiene de ti. Igualito vale para nuestros manejos de las redes. Es idéntico. Pasa con Nicolás, obviamente su difusión es masiva por el rol que ostenta, pero pasa también con nosotros, como usuarios de todas estas redes. Dependiendo de la frecuencia con la que lo usamos, de los contenidos que compartimos, del valor que le agregamos o no a eso que estamos compartiendo, vamos cobrando un perfil y un sentido para la gente que teje red con nosotros, y eso nos hace unos nodos más vigorosos o unos simples participantes de esta historia. Porque la mayoría de las dudas de la gente es, uno, ¿cómo sé si esto es cierto? Y dos, ¿cómo me aseguro que estoy siguiendo a gente que da información cierta? Poca gente pregunta cómo hago yo para hacerlo bien, para publicar cosas bien, y eso hay una parte que falla, porque hay una cultura de redes, hay una lógica de redes, pero todavía hay muchísimos sujetos que llegan a ella como personas que ven, ¿no? Como audiencia. Si yo tengo mi Twitter, pero sigo a este grupito y ya. Yo tengo una cuenta, nadie sabe quién soy, no pongo mi foto, no pongo mi nombre, no pongo nada, nadie sabe, pero yo sigo a estas 20, 30 o estas 50 personas. ¿Cómo hago para saber qué pasa? Les cuento más o menos en dónde estamos entrampados. Cuando una persona consume información de un medio de comunicación tradicional, está ante un producto terminado, un producto ya elaborado.
algo que ya fue procesado, se hizo y se publicó. A veces bien, a veces muy mal, ¿ok? Tampoco es que un medio te da garantía de calidad, porque eso todavía está en entredicho. La calidad es otra cosa, se discute luego. Evidentemente, si hay democracia y libertad de expresión, tendremos más capacidad de que haya calidad. En un entorno empobrecido, cuesta más. En un entorno donde hay medios que se compraron para vaciarlos de contenido, pues mucho peor. Tanto así que esta mañana leí un titular de Últimas Noticias que era de ayer a las 10 de la mañana. O sea, el titular de hoy de Últimas Noticias es TCJ rechaza la no sé qué del fiscal. Una cosa que fue hace décadas, pero como Últimas Noticias le interesa que no sepas nada, que no te enteres de nada, sino de la versión oficial, hasta ese punto llegan de desinformación. Pero vuelvo al punto, un medio de comunicación te da un producto ya terminado. Hay un tipo que se supone que es profesional, que se llama periodista y que elabora esa pieza y la publica. Cuando ustedes están en redes, no pasa eso. Porque en redes, como es un entorno, no es un medio, la mayoría de gente todavía cree que es un medio, hay un entorno donde hay medios de comunicación y hay periodistas que publican información ya procesada y verificada y terminada. Pero todo lo demás es materia prima. Todo lo demás es insumos, cosas, datos. Datos buenos, datos malos. Yuca dulce, yuca amarga. Y uno la ve y dice, ok, bueno, esto, vamos, se parece, luce, puede ser, pero es ahí donde empiezan a generarse los errores. Cuando la gente asume que esos datos, que esos insumos ya son información procesada. Y es donde empieza el ruido. Para ese ruido no hay anticuerpos. ¿Sí? Para ese ruido no hay un método que te... Vamos, no hay un método, no hay una decisión que te aleje de eso y ya, a menos que solamente sigas medios y periodistas, cosa que es muy aburrida. Entonces, lo único que nos separa de ese Olimpo donde se supone que hay unos tipos que procesan información y el resto, lo que hacemos los infociudadanos en redes, lo único que nos separa es un método de trabajo, tener un método de trabajo, eso es todo. Yo no sé si aquí hay profesionales de la salud, médicos y demás, saludos, pero los médicos la pasan muy mal en las reuniones familiares. De verdad, son personas que quieren pasarla bien, que quieren compartir con su familia, que quieren pasar un buen momento y la gente no los deja. Todos quieren sacar una consulta gratis. Todos. Así, tía, me duele aquí. Entonces, o sea, déjala comer. Pero no, tía, es que me duele. ¿Qué hace el médico? Que se supone que es el que sabe. O sea, el tipo que sabe, que estudió, que se quemó las pestañas. No te dice cáncer de colon. No. El tipo que dice, ¿cuánto te duele? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Qué has comido? ¿Te ha pasado antes? ¿No te ha pasado? Oye, vamos a hacerte un examen, ve al laboratorio, vamos a hacerte... Okay. Se supone que el tipo que más sabe no te dice qué tienes. Porque el que más sabe tiene un método de trabajo, tiene un método que puede diagnosticar solo después de que ha visto cada cosa. Ese método es el que aplica la prensa. ¿Okay? Un método científico para poder construir una versión de la realidad que pueda ser... Algunos dicen equilibrada, otros dicen objetiva, otros dicen lo que sea. Yo me quedo con que sea verificada y verificable. Es decir, yo la verifiqué y si tú sigues los pasos puedes verificarla también. Me quedo con que sea pertinente, es decir, esto que digo te interesa, porque la información irrelevante da igual. Y lo demás podemos discutirlo luego. Si es objetivo o no, mira, en estos tiempos yo prefiero que sea subjetiva, pero honrada. ¿Okay? Que yo sé por qué usted está diciendo eso, yo conozco tus sesgos, conozco tus decisiones, pero por lo menos están a la vista, son transparentes. Pero siempre que tengamos un método de trabajo, un método para discernir si eso que me está llegando es cierto o no, nos va a ir mejor. Porque lo que tenemos en redes son insumos. Es como diferenciar el pan de la harina, la levadura, la sal y el agua. La harina sola es asquerosa, la levadura sola te hincha el estómago y es horrible, no puedes consumirla, tienes que procesarla. Entonces, antes de tenerle miedo a lo que pasa en redes, vamos a jugar en ese territorio con malicia, con método, interpelando la realidad, interpelando las cosas que nos cuentan, porque en momentos de crisis, decían aquí, ocurre todo, pasa todo a la vez. Es como que agarras la realidad y la comprimas y la quieras pasar por un embudo y entonces todas las variables empiezan a chocar. Hoy en día una noticia de salud no está desligada de la escasez de medicamentos, que es una noticia económica, porque en realidad es política, porque alguien decidió que no hubiese divisas para la salud y eso genera escasez. Y entonces todo empieza a dar vueltas, ¿ok? Es como, no sé si es una poseta bajando, pero es una cosa muy rara, porque todo se comprime, tienes un montón de variables que colisionan continuamente. En ese escenario es donde nos hace falta gente, primero especializada en temas, eso es clave. Gente que pueda apasionarse por un tema, seguir una línea y por lo menos ser un gran compañero, alguien que legitime, alguien que pueda decir, mira, hasta el momento lo que ha ocurrido es esto. ¿Okay? Ponerme entre paréntesis y decir esto, por lo menos, para que no te vuelvas loco.
Es decir, a mí me buscan cada vez que hay que explicar si hay o no censura de Internet en Venezuela, si se van a caer o no las conexiones, si, ok, ese montón de cosas. Pero preguntarme a mí sobre los bonos de PDVSA no tiene sentido. Ahora, en Twitter te tengo 30 economistas, como los quieras, ¿ok? Como los quieras. Pro dolarización, contra dolarización, pro paro, contra paro, si es dentro de la ideología política, pues más liberales, menos liberales, más rentistas, menos rentistas. En Twitter tienes un montón de voces que han despuntado, que tienen su propia reputación y su propio trabajo. Eso es lo que podemos procurar en redes. Tener métodos y tener aliados, tener gente que pueda encargarse de esos temas y brindarnos alguna solución. Lo que no nos sirve es correr como me llegó te lo envío. Esto que me están pasando de la Candelaria te lo envío. No sé si aquí hay gente que vive cerca de la Candelaria, pero la Candelaria tiene ya 5 o 6 días de protestas nocturnas continuas. Es decir, yo puedo tomar fotos de la primera noche y ponértelas esta noche y decirte lo mismo. ¿Sí? O puedo tomar imágenes de chamos detenidos de 2014, ponértelas hoy y para adelante. Porque hay algo clave para la difusión de rumores e información falsa. Lo primero que hace que una información falsa se divulgue en redes y se divulgue fácilmente, es decir, que la gente le provoque reenviarla y compartirla y demás, es que sea verosímil. La información ridícula y loca y demás no tiene sentido, pero lo verosímil sí. Lo verosímil se abre paso, porque en este contexto todo es posible. Entonces hay que cuidarse de lo verosímil porque suele estar bien empaquetado, porque suele pasar colado porque pareciera cierto. Siempre pareciera cierto. Que yo les diga en este momento que están reprimiendo en Chacao, es verosímil porque ha pasado todos los días. Ahora es falso porque en este momento no hay una movilización, pero entra allí. Entonces hay que cuidarse de lo verosímil, hay que cuidarse muchísimo de los sesgos ideológicos, es decir, aquellas cosas que satisfacen mi propio sesgo, mi propia decisión política. Esa cosa de que como esto me da la razón, lo replico. ¿Sí? Yo te puedo decir, el gobierno es malo, malote. Ok, estamos de acuerdo, es malo, malote, chévere. Y entonces con la constituyente te va a quitar los hijos. Dice, ¿basado en qué? Además el tema de te van a quitar los hijos se repite cada 6 meses, desde que yo tengo memoria, que vivo en esta república, incluso antes de ser menor de edad, cada 6 meses dicen te van a quitar a los hijos. Y es un rumor que es raro, que es falso, pero resulta, primero, que pudiese ser verosímil, no lo sabemos, pero 2, satisface el sesgo ideológico. ¿Okay? Si no es cierto, yo quisiera que fuese cierto, porque son tan malos que hasta eso se atreven. Entonces, el sesgo hace que empecemos a replicar cosas que son falsas, que manipulan la realidad y no nos permiten ver qué pasa más allá. Tenemos el caso de Neomar Lander, que todavía es una incógnita, pero como yo necesito percibir o decir que ese chamo es un guerrero y que dio su vida por la patria, entonces debo decir que lo asesinaron. Y si me llegan a demostrar que no, que fue un error de él, entonces decir no, porque entonces murió en el contexto de una manifestación donde estaba resistiendo, entonces al final lo mató la policía. Y tú puedes mostrar todas las pruebas y te van a decir que no, porque es un tema de sesgo. Y con el sesgo hay que tener cuidado, porque si vamos a ser pasionales, fino, pero entonces ya no nos pidan objetividad, ni información de calidad, ni nada. Pidamos entonces que nos canten la canción que queremos. La verdad a veces es incómoda. Cuando se trabaja con la verdad, se trabaja en contra de mucha gente, en realidad, de muchos intereses. Entonces, cuidado con el sesgo, porque está ahí. Y un tercer elemento que hace que difundamos información en redes sin pensarlo mucho, es la noción de que estamos luchando contra la censura. ¿Sí? Este asunto de que esto es una gesta y la estamos llevando adelante, y el poder no quiere que sepas esto. Y como el poder no quiere que sepas esto, te lo envío. ¿Sí? Las cosas que Diosdado no quiere que sepas. Lo último que se sabe. En estos días me llegó una maravillosa, uno de estos rumores geniales, que es que en Fuerte Tiuna hay militares. Tú dices, sí, todos los días, ahí viven, es un fuerte. ¿Sí? Las luces de Miraflores. ¿Sí? Un montón de las luces de la Carlota, ¿se acuerdan de eso? Encendieron las balizas de la pista de despegue, ya no dicen aterrizaje, de la Carlota. Dice, sí, y ayer también, y anteayer también, y todas las noches la prenden. El tema de la censura, estoy luchando contra un aparato que no quiere que te enteres, y entonces esto lo difundo para que sí, para que la gente lo sepa. Eso no ocurre solo en Venezuela, déjeme decirlo. Está ocurriendo en mucha parte, además ocurre desde hace mucho tiempo. La teoría de la conspiración funciona así, de todos los niveles. Esto lo estoy diciendo porque los Illuminati, porque los jesuitas, porque los masones, porque cualquier grupo es culpable de lo que sea. Usábamos un ejemplo en estos días de laboratorios farmacológicos. La guanábana cura el cáncer y los laboratorios no quieren que lo sepas. Entonces, lo primero es mentira, porque la guanábana no cura el cáncer, la guanábana es sabrosa, pero no cura el cáncer.
pero como lo acompaño de la colita, los laboratorios farmacológicos ocultan la información, entonces lo otro pasa colado. Entonces, ya con esos tres elementos, si uno se lo pregunta varias veces, oye, ¿esto de verdad funciona, no funciona? ¿Esto será verdad, no será verdad? Ya podemos salvarnos de muchas cosas. Claro, tampoco nos vamos a convertir en unos tipos que no creen en nada, porque justamente las redes son para construir confianza. Y esa confianza uno la construye en la cotidianidad y la construye haciendo información de calidad todos los días. De manera que cuando Naki diga algo, no tenga que pedirle más pruebas. ¿Qué quiero decir con esto? Hace unos días conté la historia de unos guardias nacionales que arrinconaron unas muchachitas en la autopista y les robaron la cartera, les robaron lo que tenían, y los guardias les estaban diciendo, eso sí está rico, te voy a llevar conmigo, te voy a meter presa, una cosa ruda, grave, fea, pero que yo no había visto. Yo la conté porque me la contó una muy, muy, muy buena amiga, que es la que la recoge a las muchachas y se las lleva a su casa. Yo pongo eso en redes, y lo pongo asumiendo responsabilidad y demás, porque me lo cuenta alguien en quien yo confío, pero de primera mano. Ahora, ¿saben qué pasó? De mi comunidad de seguidores, nadie me pidió pruebas. Nadie me dijo, ¿dónde está el video donde el tipo le dice tal cosa? ¿O dónde está la declaración de las muchachas? Y no tiene que ser así, porque construí una relación de confianza con mi propia gente que hace que ese tipo de información, que yo por mi cuenta tengo verificada, validada y trabajada y no sé qué cosa, cuando lo cuento a otros, funciona. Eso puede servir y eso nos ayuda mucho en momentos en los que la incertidumbre es tan grande y tenemos que darnos respuestas. Vale para el propio tratamiento del Estado. Revisen el timeline de Néstor Reverol o la línea de declaraciones de Néstor Reverol para entender exactamente lo contrario. Reverol es un tipo que ha sido capaz de construir declaraciones tan absurdas, es un hombre con muy malos guionistas, pero además con muy mala capacidad de retención. Muchas veces le construye incluso videos editados en este sistema de la alerta de RCTV, musicalizados y tal, y el pobre hombre pues no retiene. Efectivamente necesita pues nada, láminas, una cosa, un poco el sistema de declaración de Almagro. Si el tipo tuviese un teleprompter al frente, probablemente le iría mejor. Pero hasta ahora no lo hace bien. Reverol ha intentado vender la idea de que la oposición está construida o hay muchísimos grupos de terroristas. Este señor ha denunciado con igual categoría de gravedad cascos y escudos de madera como un lanzacohetes AT-4. Ha intentado venderlo con el mismo nivel de gravedad, ha presentado armas, bombas lacrimógenas, todo tipo de armamento de guerra, pero los chamos hasta ahora solo han usado piedras y bombas molotov. Entonces, o de verdad la resistencia son una parranda hipsters y no importa el armamento que les respalde, ellos siguen usando, ellos siguen optando por lo rústico, o usted miente. Buena parte de todas estas estupideces que han construido, la quema de autobuses en Altamira, las agresiones a la dirección ejecutiva de la magistratura, si ustedes como nosotros han ido a las marchas, basta que avances las 3 cuadras que ha dispuesto la autoridad para que llegue la manifestación y comienza el ataque, comienza la represión. ¿Por qué Carrizo, la dirección ejecutiva de la magistratura, puede recibir candorosamente a una parranda de locos que la incendian, que la agreden, que roban cajeros? Casualmente el Ministerio de Interior, Justicia y Paz tiene cámaras muy bien ubicadas en el edificio del INAVI, en la estación del metro, una cosa maravillosa la ubicación. Cada vez los videos están mejor documentados. Y aparecen los chamos justos cuando se ponen la capucha, jamás salen sin capucha. Es una cosa absurda, porque efectivamente hay un enorme nivel de subestimación de las personas que consumen ese material, los creen tan tarados como ellos y hacen el ejercicio una y otra vez bajo la convicción de que podrán creer que eso es la verdad. Al sol de hoy, la distancia entre la agenda de la propaganda y la agenda de la realidad es tan grandísima que ese asunto de lo verosímil y lo veraz efectivamente se hace más turbio. Cuando ves al ministro declarar que la oposición tiene lanzacohetes sin cohetes, santa casualidad es Batman, pero los tiene, y tienes a los chamos lanzando piedras,
te lo dice alguien y dice, bueno, pero el ministro está loco. Te lo diría cualquiera fuera de nuestras circunstancias. Tratar de narrar Venezuela en este momento a alguien que no la está viviendo es complejísimo. Una persona que se fue hace un año, no digamos 2, un año no entendería nuestros precios ahora, ni siendo economista. No podría hacer la proyección, no podría entenderlo. Ese tipo de escala también ocurre para la información. Se hace más caricaturesco, se hace menos veraz, pero verosímil. ¿Por qué no va a aparecer Nicolás con el copete pintado rojo? Se puede equivocar el tinte de él y el tinte Cilia. Claro, como no, eso puede pasar. Si habla con vacas, se equivoca el tinte. ¿Cuál es el rollo? O sea, ahí hay un tema también de potencialidad, porque esta gente además no le teme al ridículo. Finalmente no tienes quien te encare, o sea, no hay institución a la que debas responder por ese nivel de irresponsabilidad, la cometes una y otra vez y no hay problema. Que la declaración del defensor del pueblo, después que la fiscal dice que va a hacer ante juicio de mérito a 7 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Estamos hablando de la máxima autoridad de justicia en este país. Y anuncia una barbaridad como esta, y el tipo lo primero que diga es: yo estoy contentísimo que haya venido para el TSJ, porque eso demuestra que en este país hay Estado de Derecho. Los propios periodistas del Estado se quedan con este pana, los biopolímeros. O sea, aquí tiene una explicación, debe haber, porque ninguna persona con mediana seriedad, entendiendo el rol que juegas, diría lo que tú estás diciendo, pero lo dices. Lo dices, nadie te increpará por ello. Incluso la propia oposición no hace seguimiento, porque además te volverías loco de hacer seguimiento del ridículo. No puedes llevar esa agenda. Y de alguna manera nuestra producción de información también tiene que estar casada con la posibilidad de competir en esa línea entre el que simplemente narra lo que va pasando y lo que va soltando el gobierno como la línea oficial, que la cobertura debe hacerse por los cargos que ostentan, pero no respetan. Hace mucho tiempo el PSUV decidió matar la majestad de sus cargos. No hay un respeto fehaciente al rol que juegan. Ayer fue una noticia mucho más importante para las agencias de noticias, la denuncia de la fiscal general diciendo: están amenazando a mi familia, a la policía política. Russia Today lo convierte en una noticia a los 10 minutos. Y la OHBL, IAP, IF y AFP, todo el mundo. No es que lo de los magistrados no fuese importante, pero el rango de una fiscal general es importante para cualquier sociedad, aunque para el PSUV, el Estado PSUV, no lo sea. Tú le quitaste majestad al cargo, pero para el resto de las sociedades civiles sigue siendo importante. Para sociedades inclusive no democráticas, sigue siendo importante. No le puedes restar esa importancia, eso no lo decides tú en PTV. Fue muy divertido además porque el cierre del programa de este psicótico Miguel Ángel Pérez Pirela. Ayer el cierre de ayer, en horario infantil, jóvenes, y este señor dice para el cierre: el día que de verdad los barrios se arrechen, esto se acaba en 2 horas. Y hace incluso el gesto con el dedo, y el propio director de cámaras no supo cómo reaccionar. O sea, era el cierre, por lo regular el cierre del programa es el acercamiento de la cámara como si le fuesen a hacer un close-up, y no lo hizo. Porque era como efectivamente para lanzarle un micrófono en la frente: nunca más digas algo como eso. O sea, insisto, tienes unas protestas cada vez más mestizas en espacios efectivamente populares. Los caraqueños estamos muy casados con la noción del barrio que baja, pero el barrio vive las condiciones que vive y lo protesta del modo que puede hacerlo. Que el Estado no quiere reconocerlos una cosa, que no bajen a los espacios de protesta que hemos convocado otra cosa, pero que sus condiciones se están haciendo cada vez menos sostenibles, es verdad. Revisen sus redes. Probablemente no formen parte de nuestras redes naturales, pero métanse un día en Aporrea. Y en la medida, olvídense de los articulistas, vayan a los mensajes. Y en los mensajes encontrarán unos 4 o 5 estilos de comentarios siempre dedicados al asunto de la necesidad, de la carestía, de lo que no
encuentras. La escasez termina marcando la agenda común de mucha gente en escalas distintas, pero termina siendo la variable determinante para que la Candelaria además tenga el bastión que ha tenido estos días y se haya aprendido a narrar como lo ha hecho, con vecinos que solo graban audios con las amenazas de los colectivos, con vecinos que graban a los muchachos lanzando las molotov. Aquí hay todas unas versiones alrededor de lo que va pasando. Tendremos tiempo en adelante, además de editarlas, de sumar todos estos esfuerzos cívicos y hacer narraciones mucho más nutridas y completas de lo que ahora mismo estamos consumiendo, pero hay gente que le va agregando valor con las herramientas que tiene a mano. Sea un teléfono, sea solamente para el audio, para lo que puede enviar antes, sí, y créanme que para mí es una sugerencia fundamental de enviar algo. Tómense la molestia de pensar solamente si ese perfil diría algo como eso. Ya van creo que 3 o 4 cadenas falsas que le endosan a César Miguel Rondón. Si usted alguna vez le ha escuchado un editorial a este señor, sabría que no diría las cosas así. Pero la gente no interactúa con esto. Una vez más, si dice lo que yo quiero leer, está chévere. Para sus interacciones en Twitter, se los digo por lo que escribo, la gente no abre links. La gente interactúa con el título, con el resumen que hagas de ese texto y la foto. Vale. Me pasa con todos los artículos de tal cual, la gente no abre links. A menos que de verdad tenga la disciplina para hacerlo. La próxima vez que vayan a tuitear, imagínense que alguien solamente les leerá. Porque como ahora tenemos problemas con las descargas de fotografías, imagínense que solo leerá esos 140 caracteres, que es lo más importante que tenemos que decirle y cómo lo colocamos allí. Y efectivamente, la gente siempre va a optar por textos breves. Los textos más exitosos en Facebook son breves. Más de 3 párrafos es un pecado mortal para el que consume la vida en un teléfono. Yo creo que lo que podemos hacer a esta hora entonces es abrir micrófonos a preguntas, empezamos a interactuar y así tejemos una conversación con ustedes. No sé cuáles son las reglas de juego, pero creo que usemos un micro. Bien. Ahí está. Está bien. Mucho gusto, muchachos. Tengo tiempo intentando responderme a mí mismo, pero se las hago a ustedes a ver qué opinión. Ya la tengo, mi respuesta, ¿no? Ahora se la hago a ustedes. ¿Qué opinión le merece con respecto, qué le dicen a la moral de los trabajadores, de los comunicadores sociales que trabajan para las instituciones del Estado, pero que son trabajadores con vocación de servicio, apegados a su ética profesional y que están alejados de todo este tema político partidista, pero que forman parte de todo este meollo comunicacional que hay hoy en día? Entonces me gustaría saber cuál es su punto de vista con respecto a la moral de esos compañeros. Sí. No, pero respondo a eso mientras llevas el micrófono. Primero, yo con temas de moral suelo no meterme, porque pasa a ser un asunto de opiniones y demás, pero sí me queda claro algo. Si se usa dinero público para hacer propaganda por el partido de gobierno, es un acto de corrupción. Ahí no hay media tinta, ahí no hay un asunto. Si se usa dinero público, recursos públicos, fondos públicos, empleados públicos, para hacer propaganda a favor del partido de gobierno, es corrupción. Si estos profesionales éticos, morales, con valores, hacen eso, entran en contradicción. ¿Okay? No estoy diciendo que mañana van a ser juzgados y llevados ante la justicia, porque que haya justicia aquí va a costar mucho y hay delitos mucho más graves como ser narcotraficante. No hay tanto riesgo. Pero, si están dentro y tienen la posibilidad de acceder a esas fuentes importantes, están cerca del poder y demás, hay muchos que en estos momentos se están dedicando a filtrar datos. Y eso es un rol maravilloso. ¿Por qué? Porque el poder hace aguas. Porque hay muchísimas cosas muy feas que han pasado y que tengo miedo de que no quede registro. Y me refiero, por ejemplo, a muchísimos documentos de Corpoelec que fueron quemados por personas responsables de la custodia para que no quedara pruebas de quién tomó decisiones de contratación con sobreprecios de algunas cosas que no llegaron, contrataciones o compras
de adjudicaciones directas, de cosas que fueron parte de la estafa que se hizo aquí con el sistema eléctrico, y muchas de esas cosas fueron quemadas. Así que si esta gente está allí dentro y está haciendo un servicio público, porque además hay que pensar primero, hay mucha gente de carrera, hay mucha gente que estaba allí en la administración pública antes de esta administración. Hablo, por ejemplo, de mis panas en CanTV. Hay gente en CanTV que está ahí desde antes de la nacionalización y la está pasando muy mal, pero en este momento son mi fuente principal de qué tan mal está la empresa. Y por eso es que hay tanta colaboración en este momento no solamente con labores de inteligencia, sino también con prensa. Entonces ahí hay un rol muy interesante que se puede hacer. Ahora, mucha de esta gente ha sido abusada, mucha de esta gente está agarrada porque la vulnerabilidad económica es grave, porque los jefes son unos tiranos, porque tienen créditos y los deben, o sea, también son víctimas en parte. Pero si lo que pueden hacer en estos tiempos, si tiene algo que ver con dejar registro para que en algún momento pueda haber justicia, será genial, genial. Pedirle que se inmolen sería terrible porque como no hay manera que te garanticen otro trabajo en este contexto, no hay manera de que garanticen tu propia seguridad, y tengo amigos que incluso se han ido del país por hacer eso, porque digamos, la recuperación de la institucionalidad va a costar mucho más tiempo, y tienes al PRAN cerca, el PRAN es tu jefe, el PRAN te amenaza de muerte, tenemos un caso cercano en la familia, o sea, dentro de la oficina está y te amenaza, con esas cosas hay que cuidarse, así que lo importante es que se vayan a dormir tranquilos, si están haciendo las cosas bien o si están haciendo cosas buenas, y creo que eso sí toca la moral. Bueno, muchas gracias, Nati, Luis, por esta conferencia interesantísima. Dos preguntas, ¿no? Una es que tú mencionabas, Luis, que el interlocutor se basa en la confianza del que produce la información. Y puede parecer ingenua la pregunta, pero quisiera preguntarte en este momento, ¿quién es el interlocutor del gobierno? Porque aunque realmente hay un sector que sigue y cree conviccionalmente, de manera... Pero ¿quién es el interlocutor? Porque uno sabe que uno va al mercado, ve un poco la situación del país y sabe que es mentira. Pocas palabras, ¿no? Este es lo que quieren, el escenario que quieren mostrar. Y la otra pregunta, y agradezco mucho el concepto que acuñaron de los nodos de información, ¿no? Porque todos podemos ser nodos buenos o malos. Yo, por mi salud mental, trato de filtrar un poco la información que me llega, porque primero me alarma como ciudadano. Y después porque puedo alarmar a otro cuando me llegan esos tweets a través de cualquier red social, pues, ¿no? Entonces, bueno, me han mencionado varios tips interesantes, pero creo que si pueden puntualizar algunas cosas que nos puedan hacer desde el punto de vista ético, desde el punto de vista profesional, que transmitimos, porque nos tenemos que ser responsables de la información que transmitimos por los medios. Bueno, no sé, lo han dicho, pero si pueden puntualizar un poquito así, nos daría muchas luces, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quería preguntarles dos cositas puntuales, ¿no? Yo he notado que cuando nosotros estamos expuestos a informaciones en las redes sociales, todo el mundo tiene como una especie de paranoia en yo quiero ser el primero en decir, y por tanto no verificamos la fuente. Yo, como para tener un antídoto ante eso, por ejemplo, mi mamá, están saqueando, y no lo dicen 5 fuentes que de verdad yo les creo, no creo nada. Hasta que, es más, ni que sea viral, no lo creo. Yo a veces he tendido a ser escéptica. Entonces, yo no sé cuál es la línea para tener un equilibrio. Allí, esa es mi primera pregunta. ¿Cómo tener un equilibrio? ¿Y cuál es el afán loco que tenemos, o la paranoia como sociedad, de decir rápidamente algo que no verificamos con cuál es el fin? Y esto puedo ampliarlo. Hace como 3 semanas estaban un lunes sacando en San Antonio a los chamos de las casas, de los apartamentos en allanamiento. Y yo sigo varias cuentas y tenía la información que estaba pasando. Y el país se enteró, era en la mañana, fue un lunes en la mañana, como a partir de las 7 de la mañana. Y nadie hizo nada. La información estaba allí y nadie hizo nada. Todos lo manejábamos, los vecinos. Entonces, como sociedad, ¿cuál es el hambre de consumir y de dar la información? ¿A qué llegamos? Gracias. Déjame empezar yo con esta. Te dejo a ti esta tarea. Pero es crucial entender que en un país, o sea, vivir en un país marcado por la incertidumbre,
efectivamente no alimenta una paranoia informativa, sino la necesidad de tener algún margen predictivo sobre alguna esfera. De allí estas reacciones que pueden ser las más repetidas. Ayer colocas el TSJ, inadmitió la solicitud de la fiscal y se le activa a todo el mundo un troll que tiene en latente. ¿Y qué esperaban? O sea, tronco de aporte, loco. ¿Tú crees que de verdad lo coloco porque respondía o no a mis expectativas, que el TSJ reaccionase de manera distinta? Yo solamente te estoy diciendo lo que hizo el TSJ. Y un gentío además se puso a jugar, bueno, con el término jurídico, que es una suerte de arameo, de inepta acumulación de inepta ella, inepta usted, chévere. Ahí hay también como una especie de desviación, pero sí, o sea, es un país en el que no tienes la certidumbre ni siquiera de si cuando salgas va a estar la estación de metro abierta, no lo sabes. O sea, ayer se desarrolla un paro de transporte y nadie en Caracas lo sabía, no podías tomar previsiones con respecto a eso. Se nos puede ir la luz en este momento, pueden cortar el agua, ahí hay un tema en el que está profundamente allanada tu mínima capacidad de certidumbre y la gente tiene una necesidad mucho más alta, sin duda, de tratar de predecir algo. Lástima que Adriana sí se desvió para donde lo hizo, ¿no? Pero necesitas predecir algo. Ese afán del te lo dije, el yo sabía, la espera del error en el terreno en el que muy probablemente ocurra. La gente de verdad está deseando algún traidor opositor, por favor, de tantas veces que lo han predicho. Y cuando ocurra, bueno, o sea, fiesta en el Orsa, la gente lanzará papelillos y tal. Un traidor, por fin, el defensor del status quo. Bueno, porque es una expectativa alimentada por un conjunto de voces a la que también precisa. Vuelvo una vez más en la generación del like, porque el tema de decirlo primero también está asociado a eso, a que yo gane más gente. Hay un perfil en Twitter, Alberto, es como Arturito, Alberto RT574, RT, solamente RT, vale, Alberto RT. Asombroso, este pana efectivamente es como que, bueno, la vida es una notificación para este buen hombre, ¿no? Pasa la broma y el tipo tiene el video, pasa y tiene la foto, pasa y tiene noticias, pasa y tiene el acta, pasa. Pobrecito, yo quiero creer que es un grupo de personas y Carrizo se van turnando, porque si no, no tienes vida. Pero el asunto de lo predictivo es importante, pero además la consolidación de tu perfil como fuente, como alguien a quien vas a seguir como un gurú dentro de esas redes, no solamente un nodo, sino una suerte de gurú. Movilizarte o no frente al nivel del desmán del Estado es muy complicado. Es decir, ¿quiénes se movilizaron en el caso de los chamos de San Antonio? Organizaciones de derechos humanos, que podían hacer efectivamente cubrir lo que estaba ocurriendo, no podían evitar que los detuvieran, pero podían tener los nombres de estos chamos para que además de la detención arbitraria no ocurriese una desaparición forzosa. Ahí puede intervenir una organización de derechos humanos y decir, epa, o sea, yo sé que te llevaste a 15, a 16, a los que correspondan, y hacer chequeo de esta historia, pero no puedes competir con aquel que tiene el control legítimo de las armas. No somos colectivos, no tenemos armas para competir con el Estado, de allí la gravedad de creer que un chamo cuando lanza una piedra o una molotov muta a un protestante violento. La violencia siempre ha sido ejercida por el Estado porque controla un arsenal que estos chamitos jamás han tenido, aunque así lo denuncien. Pero intervenir en este tipo de allanamientos es básicamente suicida, porque no tienes la capacidad para competir con el Estado y aunque lo haga mal, sigue siendo el Estado. Sí. Cuando preguntabas ¿quién es el interlocutor de los comunicadores del gobierno? El asunto de la comunicación del gobierno, ¿a quién le habla? Es muy cómico porque le hablan a los jefes. De verdad, todo lo que he recibido de ministerios y demás es gente que está obligada a hacer y decir cosas para satisfacer al jefe, que está obligado a hacer y decir cosas para satisfacer al jefe. Es decir, ya ni siquiera la estrategia es convencer gente, es solamente cumplir la cuota, es cumplir lo que te piden. Y eso es muy loco, de verdad es muy, muy loco. Antes
había un discurso, una narrativa de oferta, de esperanza, de cosas posibles, del país que seremos. ¿Okay? Había un significante vacío grande llamado socialismo del siglo XXI que tú lo ibas llenando de cosas, de aspiraciones, de lo que tú ibas a querer y bueno, ahí cabíamos todos. Hoy estarían intentando hacerlo con la constituyente y ni siquiera les funciona. En este momento la constituyente es como una mata de sábila. Sí, la constituyente te cura, te sana, va a arreglar la economía, la escasez, la violencia, la constituyente es todo, pero ni siquiera ese discurso, como lo estoy diciendo yo, lo logran. O sea, yo creo que yo pudiese vender mejor la constituyente que esta gente por años de entrenamiento, además. O sea, nuestro sparring ha sido este aparato de propaganda con el que tenemos años dando. Entonces, lamentablemente, el poder entró ahorita en una inercia, bueno, lamentablemente para ellos, buenísimo para nosotros, es que como Minsk y PSUV baja línea y todos tienen que obedecer, son muy militares, son muy verticales, incluso, y bueno, si hay aquí patriotas cooperantes para que tomen nota, cuando cometen errores, son también torpes para corregirlo porque tiene que subir toda la cadena de mando hasta que te vuelvan a bajar línea. Entonces es terrible. Vamos, a mí me pasa porque también a mí me llegan las líneas que bajan. O sea, porque uno tiene panas en todas partes. Entonces te dicen a las 8, hay que decir que la fiscal tal cosa. Y tú ves como a las 9, a las 10, a las 11 lo van diciendo. Y dentro de las cuentas oficiales de algunas instituciones, hay incluso gente que está encargada de verificar que se dijo como se dijo y que hubo una producción de tweets, de tantos tweets a la semana, hablando bien de tal cosa o utilizando la etiqueta del día para generar una tendencia. O sea, es todo tan inorgánico, es todo tan ficticio que la gente no te lo compra. Lo que funciona en redes es discursos de personas. Gente sigue gente, así como ojos miran ojos. O sea, necesitas un discurso con una voz propia y auténtica. Y entonces lo conecto con tu siguiente pregunta. ¿Qué hay que hacer para que estos nodos sean nodos confiables? ¿Qué hay que hacer para que estos nodos generen información coherente? Yo diría que esto primero es un asunto de relaciones humanas. Es decir, yo sigo a otras personas. En el momento que sigo a alguien que se llama la rana René y su fotico es de Goku, no me sirve. ¿Okay? Porque no estamos en igualdad. En estos días me pasó que alguien, no sé, una cuenta que se llamaba Exit Poll 2012, me decía, por favor lee mi timeline y retuitea lo que publique porque es importante. Y primero, usted no me da órdenes y segundo, usted no es nadie. O sea, nadie en el sentido, quizás ahí hay una persona que tiene sentimientos, tiene un familiar enfermo, está pidiendo medicina, lo que sea, pero no estamos en el mismo rango, ¿sí? Porque no puedo confiar en alguien que es un anónimo. Lo mismo pasa con los encapuchados en la calle. La gente los aplaude, pero cuando llegaron los encapuchados buscando a Nixon Moreno en una residencia en la Libertador, resulta que los encapuchados eran del SEBIN. ¿Okay? Porque con una capucha no sabes quién está ahí atrás. Y los que quemaron el DADEM son encapuchados, entonces dicen que son infiltrados. Bueno, sigue aplaudiendo a los encapuchados. Es decir, el tema del anonimato es complicado porque a la hora de tejer relaciones es muy difícil. Es muy, muy difícil. Insisto, yo defiendo el anonimato como estrategia, pero a la hora de tejer redes tienes ahí un issue que no te va a funcionar. Entonces, es primero ser humano, es decir, tener un perfil confiable. Luego se construye en la cotidianidad, es ejercicio de todos los días. Estamos en redes porque nos vemos. En redes uno siente que es pana de esa gente. Había un amigo que decía que Facebook era para la gente con la que habías estudiado y Twitter es para la gente con la que te encantaría estudiar, ¿sí? La gente, aprovechando que estamos en el IES, además. Allá hay un montón de gente que es buenísima, que es interesante, que son un montón de panas, a mí me hubiese gustado estudiar con esa gente. O sea, y hay un asunto también de nexos que son muy ricos. Entonces, uno tiene que convertirse en la persona de que uno quisiera seguir. Uno debe compartir la información como quisiera que otra gente te la compartiera. O sea, es una suerte de servicio que se va a alimentar. Estas son redes que inspiran. De hecho, sirve para co-inspirarnos en lugar de conspirar. Eso lo dejamos a otra gente. Eso funciona. Entonces, ya tenemos segundo elemento, construcción de información de calidad en la cotidianidad. Y tercero, generar conversaciones. Una cosa que es muy rica es que cuando estás viviendo este país, no se trata solamente de la última noticia, no se trata solamente de que todos veamos de manera colectiva qué dijo la fiscal, qué le respondió el gobierno, cuál es la movida del TCJ. Eso es divertido, pero también está nuestra vida. O sea, también está el cómo vivimos, cómo generamos cosas. Una cosa sencillita, hace una semana publiqué una pregunta tonta, pero que para mí es clave, es básica, fundamental. ¿Cuáles son los mejores pescados para freír en este país? El pescado frito es una delicia, pero ¿cuál es el mejor? Yo vengo de pueblo, además un pueblo que no es de costa, no lo sé, mi esposa sí. Y eso generó cerca de 650 respuestas, cerca de, no sé, 200 retweets y comentarios y cosas de gente. Hubo pescaderías que me empezaron a escribir para ser parte de la conversación. Otro que me decía, no, mira, yo lo traigo de Cumaná, fresquito. O sea,
se generan conversas y entre ese montón de gente, no, vamos, unos son fieles, no vale, unos son fieles al corocoro, otros son fieles al pargo, hay de todo, pero ¿qué es lo rico? Que por unos minutos fuimos gente, sí, por unos minutos fuimos unos tipos que hablamos de pescado, que hablamos de que las tajadas son ricas, que hablamos de que a las carotas se le ponen sal o azúcar, y ahí no se peleen, o sea, somos gente también, somos gente, y eso hace que te conecten, que empieces a ser no solamente una persona, sino que empieces a ser un conjunto de preocupaciones, de temas, y eso hace que, por ejemplo, mañana cuando alguien tenga un pescado frito, me etiqueta en la foto y me dice, mira, me lo estoy comiendo, entonces soy parte de su comunidad. Es así como cuando metes a gente en tu casa para que vean contigo un partido de fútbol y tienes un sofá con un montón de gente sentada. Eso somos en Twitter. Somos un colectivo grande. Y los grupos también tienen que ser así. Por eso me fastidian tanto los grupos de vecinos o los grupos de mamás de escuelas o estos grupos que son como donde no hay valor agregado, donde se nos está olvidando que somos gente. Entonces, ese redescubrimiento también te va a hacer un nodo fuerte, porque al final la gente va a sentir que es tu amiga. Y lo es, y lo va a hacer de verdad. O sea, aunque no la hayas visto, aunque no hayas contactado con ella, es tu pana. Tienes más relación con ellos que con mucha gente de tu familia. Entonces, eso hay que honrarlo todos los días con muy buena información. Luis Carlos, Naki, se nos acabó el tiempo, pero como empezamos tarde, tengo dos colegas del IESA, justamente del área de comunicación y mercadeo, que están desesperadamente levantando la mano. Quería saber si puedo pasar por esta última ronda de preguntas y respuestas. ¿Sí? Ok. A ver, bueno, mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Ustedes, en un entorno en el mundo, pues, en donde básicamente lo que eran los medios masivos están empezando como a quedar arrinconados en ciertos espacios y ciertos momentos, menos la radio, ok. Está bien, pero bueno, lo que quiero decir es que en Venezuela efectivamente sí hay otra Venezuela en la que es la que vive bajo la sombra de la hegemonía comunicacional, en la que esos medios masivos sí siguen teniendo muchísimo poder. Creo que en la Venezuela nuestra, y creo que en mi caso es el de muchos aquí, yo debo tener 15 años que yo no me siento a ver televisión, por ejemplo, porque no me aporta nada. Pero hay una Venezuela en la que los medios masivos siguen teniendo muchísimo poder. Y el tema aquí es, y esto es una pregunta no solamente desde el punto de vista político, sino incluso también desde el punto de vista comercial. ¿Cómo es esta otra Venezuela? Porque además esa otra Venezuela, la hegemonía comunicacional, está casi que cerrada a lo que tiene que ver con lo que no sea la propaganda. ¿Cómo? O sea, ¿qué podemos hacer, digamos, para acercarnos a esa otra gente que básicamente, como les digo, vive en esta, ¿cómo llaman? Esta cúpula informativa de este mundo que los dibuja el gobierno? Esa es la pregunta. El hombre está preocupado. Hemos hablado hasta ahora de informar, responsabilidad, verificar, pero ciertamente en redes es un espacio en donde muchos hacen catarsis, muchos responden. ¿Eso sería hoy contraproducente? ¿Cuál sería el rol? ¿En verdad sirve para algo más allá de ganarte ese bloqueado de parte de muchas personalidades importantes del ente gubernamental? ¿Cuál sería el rol y en qué manera podemos potenciarlo como algo positivo? No importa cuánto consumo hagas de los medios aquí hay censura. masivos. Sí, esto es censura, Elías. Es que yo estoy empeñada en que está encendido cuando se enciende el bombillo y es exactamente al revés. Perdón, señor de sonido. Pero la realidad te va a impactar, la realidad es lo que es, a ti se te va a ir, la luz te la van a cortar, mejor dicho. Y va a llegar, no va a llegar el tipo de la bombona de gas y no vas a poder comprar todo lo que esperabas comprar en el mercado. No hay manera que alguno de nosotros no haya hecho una cola a estas alturas del partido. Probablemente no la hagamos con la misma frecuencia, en los mismos espacios, pero no hay manera de que la realidad no te golpee. No te golpea igual, pero te golpea.
No importa, Taima, no importa que la propaganda, insisto, la distancia actual entre la propaganda y la realidad está grandísima, porque además no tienes nada inspiracional. De verdad puede ser inspirador Nicolás Maduro. Aquí sí es verdad que no estoy siendo sarcástica. Es un problema de la invitación que te hace el otro a construirte una idea de futuro. Es la conexión con la esperanza, con soñar un país posible. Nada de los mensajes más importantes de la Constituyente están asociados a prospectiva. Nada. No te dice, esta es la línea que nos va a conectar. Primero, el finado era 2021. Este tipo no le ha puesto una fecha. Este tipo no ha dicho, rebasaremos el 2021 y vamos a llegar al 2030. Nada. Si no me das ni siquiera una línea para yo imaginarme dónde me voy a estar desplazando contigo, es muy difícil que te compre la idea. Tarek El Aissami, la segunda autoridad más importante en el Poder Ejecutivo, es un señor que no puede leer 2 frases consecutivas. Allá hay un tema de autoritas, insisto, con el cargo, con la majestad del cargo, con la importancia que tiene el cargo. Yo no sé si para ser narcotraficante puede ser un tarado, pero es una desgracia que lo seas siendo el vicepresidente de este país. Hay muchísimas más conexiones emocionales, bueno, con cargos más pequeños, más bajos, pero esos no son los que te van a vender el país posible. Ellos no son los que te van a decir, por favor, vean el manejo de redes. Ya lo ha hecho BTV. BTV ha metido la pata, pero lindo. Alguien les vendió la idea de que había que realizar videos con testimonios de personas manipuladas por la derecha terrorista. No importan los accidentes de Manchester, de Londres. Esta gente insiste con esa etiqueta que no ha calado, por cierto. Primero pones a una chama a declarar que le han pagado con Nutella. Ave María Purísima. O sea, hasta yo pensé en enrolarme, ¿vale? Sin problema. Después pones a una chava, pero es que además son autogoles. Le piden el testimonio a la mamá de este muchacho que muere por puñaladas e incinerado en Altamira, quemado en Altamira. Y la señora dice, claro que él tiene más de un empleo, lo dice justo en la mitad de la entrevista. Claro que tiene más de un empleo porque en este país no puedes vivir con un solo sueldo. No puedes vivir, no te alcanza. Y entonces siempre, la señora lo dice, una cesta ticket no le alcanzaba y con el otro tampoco, como era nocturno no se lo pagaba. Ella termina haciendo todo un desarrollo, el dignísimo, para el Ministerio del Trabajo de este país, diciéndole, no importa cuánto le pagaran a mi hijo, no era suficiente. Así que él se improvisaba, otros empleos lo han hecho con los niños de la calle en Altamira, que igual son supuestamente enrolados para la causa opositora, y los chamitos sin ningún problema, con toda honestidad, dicen, voy porque me dan comida, me dan agua, además formo parte de una cosa más grande, no solamente ejerzo violencia, también me siento parte de una manada. El de más reciente data, una chamita, también, cónchale, en muy malas condiciones físicas, que dice, yo sí, Capriles me pagaba, Capriles directamente, hazme todo el favor, ¿ustedes han visto Capriles desplazarse en las marchas? O sea, pasó Gabriel, una cosa veloz, pero Capriles buscaba a esta chama directamente para pagarle en su mano, con efectivo, su participación, y ella lo único que tenía que hacer era ser terrorista, eso dice la chama. Yo lo único que tenía que hacer era ser terrorista. ¿Y qué significa ser terrorista? Bueno, eso, causar terrorismo. Y el periodista de TV, porque al menos la chama de la Nutella, la psicótica que la estaba entrevistando, fingía que estaba conmovida. La entrevistadora ponía a temblar el micrófono. Y la jeva de espaldas, sí, no te lo puedes creer, Almendra. Pero en este caso, ni eso. Y la chamita está diciendo, podía comer. Con ese dinero yo podía comer y estaba hasta aquí de pasar hambre. Respuesta, no todo el mundo se vio el video completo, pero las reacciones fueron las que fueron. Y sale el community manager de BTV, que me imagino lo han despedido 5 veces en las últimas semanas, a volarse el video, y esto nunca pasó. Loco, queda un registro en red. Lo quieras tú o no, queda el registro en red.
¿O tú crees que solamente se bajan, no sé, los videos musicales? La gente puede bajar eso. Como, si no han visto el diagrama de flujo de PDVSA ayer explicando por qué perdimos el Mundial Sub-20, por el amor de un Dios, vayan a buscar. Porque es asombroso que la que alguna vez fue la principal empresa de este país haya llegado a este desempeño. Por eso la gente llega al escenario de la descarga, pero la descarga también es un ejercicio común. Y no sabes además el nivel, la gradación de locura del que te está monitoreando. Hace pocas semanas le menté literalmente la madre, perdón, lo hice en términos aspiracionales. Yo quisiera un audio como el que ya existe de Nicolás Maduro, pero de Tarek William Saab. Tarek William Saab, CDM. Ese. Ajá, Cuartel de la Montaña. Puse mi broma. Póngale, y media hora más tarde aparece el psicótico la tuya. Luego, usted es el defensor, yo soy una ciudadana, una simple ciudadana. Usted es el defensor del pueblo. Pero Tarek es un tipo que está convencido que ese manejo ligero de las redes lo hace simpático. Lo acerca al Chávez famoso. Y por eso dice barbaridades. No. A ver, y además la simpatía está asociada a la agresión. La simpatía nunca es yo aprendí a escribir poemas por esta ruta o yo entreno con tales ejercicios, que pudiera, ahí sí es sin burla, pudiera ser una ruta muy interesante de conexión con chamos y no lo hace. Siempre es para agredir al que le agrede, justo antes de bloquearle, obviamente. No hay ningún otro récord de bloqueo en Venezuela como el de este señor. Pero la descarga, por supuesto que es necesaria y además crea unos enjambres, bueno, no tan chéveres, no tan simpáticos de seguir, pero igualmente eficientes. Es decir, el tema de lo neurótico tiene que ser descargado en alguna parte, móntense en un vagón de metro. Además, ya no tienes que hacer este ejercicio nuevamente de tías, de ¿cómo ves tú la cosa? Ya ni hace falta la pregunta. La gente entra al metro, suspira, no, este país no se puede vivir y tal. Y comienza un enjambre, una conversación absolutamente colectiva en el que uno hablará de la crema dental y el otro del costo del jabón azul que por fin apareció y el otro que tiene 6 semanas sin comer pan y dale. Por eso, insisto, no hay manera de que la propaganda, por mucho consumo que hagas de ella, rebase a la realidad. No con el estadio que estamos viviendo. Esto es mucho más que un Estado fallido y un régimen de delincuentes. Pues, aprender a vivir con esas variables y trascender de ellas porque así lo quería mi comandante es imposible. Puedes seguir amando a este pana y tenerlo en un altar junto a Evita Perón sin ningún problema, pero la vida es la vida y en algún momento tienes que decantarla, sea en redes, sea en un vagón de metro. Lo voy a plantear desde otra perspectiva. La censura oficial ha logrado detener a la mayoría de la población, detener, digo, en sus lógicas de consumo informativo. Es decir, la hackeó, las intervino. Dijo, bueno, estas millones de personas que consumían Globovisión a final de la tarde ya no lo hacen porque ya no está a los ciudadanos. Este que consumía CNV no lo hace por tal cosa. Este grupo que consumía Últimas Noticias y tal no lo hace por tal cosa. Y ahí ha ido parando grandes públicos, grandes masas. Pero pasa algo interesante. Primero es que la censura detiene a los elefantes, pero no a los ratones. Entonces sí, contuvo a los grandes, pero un montón de gente pasó. Segundo, incentivó el aprendizaje acelerado. Un montón de gente que consumía televisión pasó a redes. Es decir, esto que en otros países también pasa, donde la gente hace tantos años no consume televisión porque es horrible, ahora está consumiendo Netflix, ahora está consumiendo Amazon Video, ahora está consumiendo cosas a la carta, porque la audiencia quiere cosas de calidad y las busca y se las procura en modelos que no implican publicidad y no sé qué. Es lo mismo que estamos haciendo con las redes, solamente que lo estamos haciendo por trauma y no por evolución, ¿sí? Algunos sí, porque veníamos en internet hace algunos años y ese era nuestro internet, mi mamá, por ejemplo. He vivido ahí, pero otra gente llegó por trauma, le quitaron y fue para allá. Entonces, eso incentivó también una aceleración de aprendizaje de consumo informativo que es importante. Tercero, está medido, profesor Carlos Delgado Flores, en LUCAP, que el tipo agarró el mapa de Venezuela, acceso a la información, o sea, qué fuentes informativas había, y lo comparó con el mapa de resultados electorales. Mientras más acceso a la información tiene la gente, más crítico es el voto.
Y eso hizo que el poder empezara a acabar, por ejemplo, con los circuitos radiales nacionales, quedaron algunos, empezó a acabar con canales grandes como Venevisión, que lo domesticaron, Televen, que lo controlaron un buen tiempo, ahorita está ahí pataleando, Globovisión, que se anuló. O sea, el poder fue contra lo grande para desconectar otros sitios. Pero pasa algo muy curioso. Iria Puyosa, la pueden buscar como autor igual. Iria Puyosa tiene un texto en el que dice que Internet en Venezuela sube cerro, pero no coge monte. Es decir, la penetración de Internet es urbana y suburbana. Es decir, aquí se llega también a barrios, pero lo que no se llega es a pueblos. Entonces, lo que está desconectado son, y que creo que es lo que te preocupa, estos lugares más alejados, ¿okay? de Tazón para allá, y eso que yo soy de Charallave, de Tazón para allá, lo que haya, de las afueras de Valencia para allá, lo que haya. Pero uno, terminan siendo minoritarios en términos electorales. Dos, su identidad política hoy día no está asignada por la propaganda, o sea, se convirtieron en críticos porque el sistema no funciona. Y tres, hay un efecto con el que el poder no cuenta y que ocurre 1000 veces, que es el efecto bisagra. Es decir, todos tenemos familiares en el interior y los vamos conectando a nuestra manera. Yo no puedo generar una política pública, porque no estoy en el poder, donde los conecte a todos. Yo no puedo bachaquear Internet, yo no puedo bachaquear información como quisiera, pero sí puedo informarles, o sea, sí puedo conectarlos. Entonces, ese fenómeno también está pasando. La gente se conecta con el familiar en otra ciudad para que ¿qué está pasando? Entonces, tenemos también que convertirnos en buenos voceros ahí, no solamente generar información en redes, sino también tener la capacidad de ser como la voz autorizada dentro de nuestra familia para decirles qué está pasando. Yo, por ejemplo, aquí hablo de las tías, yo hablo de las tías por una razón muy sencilla. Yo tengo 24 tías y hago así porque no sé si son 25, ¿ok? O 27, o sea, es una cosa rara. Llegamos a un acuerdo muy sencillo. Si no lo publicamos, no ha pasado. Y listo, nos dejan en paz, porque no puedes pasar el día confirmándole cosas, ¿ok? Y si es muy, muy importante y no lo hemos publicado, no es que somos unos tipos sobrios ni nada, ya lo diremos en la noche, lo diremos mañana, ¿ok? O sea, es un asunto también de tener acuerdos familiares, pero es la manera de tener Cumaná, Charallave, Ocumare, Cuba, Mérida controlados, por lo menos por nuestro lado. Que por lo menos ellos digan, yo tengo un sobrino allá en Caracas, mira que sabe. Es mentira, yo no sé nada, no llegan a mi tía. Yo no sé nada, estoy igual que usted, yo no sé mañana, pero por lo menos le verifico o ayudo a que ellos entiendan qué pasó. Entonces, ese fenómeno también se está dando y es importantísimo, porque pasa algo. Para mi tía, yo soy confiable, no tú, no otra persona. Para tu tía, yo no soy nadie, entonces toca a ti ser el que se conecte con tu tía. Y digo tía como genérico, como cualquier ente de nuestra principal red familiar, que es la familia, que nos hace falta en estos momentos y que hay que proteger. Entonces, por ese lado, no te preocupes. Es decir, exacto, las redes sociales en este momento demuestran que están más allá de Internet. Y eso es bueno. Uno se preocupa porque dice, bueno, ¿qué pasa con los desconectados? Los desconectados son como 14 millones de personas. ¿Ok? O sea, 16 millones están conectadas a Internet, fino. Pero ¿cuántas personas consumen televisión en Venezuela? Televisión, digo, un noticiero para estar informado. Resulta que el noticiero de Venevisión ronda las 300.000 personas, no más. La audiencia no va más allá, cuesta mucho. Resulta que uno agarra todos los periódicos de este país, juntos, y suma todo el tiraje de un día y no llega a 800.000 ejemplares. Entonces resulta que Internet es el medio masivo, ¿sabes? Ya es todo lo contrario, ya no es y que bueno, ¿qué se cree la gente de Internet que no le llega al resto del país? No, es que nada le llega al resto del país, nada. ¿Y cómo el resto del país se está enterando? Por vías informales. Entonces ahí nos toca, yo decía que no se puede, pero ahora digo que sí, somos bachaqueros de información. O sea, podemos bachaquear información. Y mientras más calidad, mejor. ¿A qué me refiero? Siempre que hablo de información de calidad me refiero a algo. Información que esté bien verificada, pero lo más importante, que le sirva a la gente para tomar decisiones. Esa es la parte clave de la información en un entorno democrático. Información que le sirva a la gente para tomar decisiones. Y entonces caigo en el tema de qué hacemos los que usamos las redes para opinar. Es el mejor espacio para hacerlo. De hecho, las redes son tan maravillosas y tan mágicas que nos ayudan a inspirarnos con otra gente para decir las cosas mejor. Es decir, insultar es fácil, pero insultar con talento exige práctica. Entonces uno va a redes y ve cómo de pronto este pana dice algo mejor y descubres, oye, es sociólogo, tiene más herramientas, o este filósofo, o bueno, yo soy poeta, y así vamos, y vamos todos combinando. Es como tener una agencia de publicidad donde hay una tormenta de ideas todos los días para ver quién hace el mejor chiste.
Y eso es perfecto. En este momento que agarran a la fiscal y la comparan con Juego de Tronos, que es maravilloso, o con House of Cards, que es maravilloso, o sabes que empiezas a agarrar elementos pop y los sumas, eso es mucho mejor que decir ¡Woohoo! Luis Ortega, porque no significa nada el woohoo. ¿Sí? O el Blue Tarek, no es tanto como buscar la manera más interesante. Hay también aprendizaje en esto. Por ejemplo, en Uruguay hubo un semanario que en medio de la dictadura, en el año 73, si no me equivoco, la dictadura prohibió que se hablara de dictadura. La dictadura prohibió que se publicara que era una dictadura. Era una maravilla. Entonces estos tipos sacaron el semanario y dijeron, no es dictadura. Y pusieron abajo bueno, el gobierno se abroga tal cosa por estado de excepción, gobierno así por estado de emergencia, la receta local. Y bueno, se tiraron su portada, no es dictadura. Es decir, si está prohibido decir que esto es una dictadura, vamos a decirlo al revés. Hay maneras de decirlo. Hay una revista española que me encanta, que se llama La Codorniz, que en su momento, durante la dictadura franquista, decía, la revista más audaz para el lector más inteligente. Era una revista que buscaba maneras de ocultar chistes contra la censura y muchas veces funcionó. No acabó con la dictadura. Franco se murió en su cama. Los españoles tuvieron que calarse a Franco hasta su muerte, y eso es interesante que se sepa. Bueno, hay países que pueden hacerlo más rápido. Pero ahí estuvo la Codorniz como prueba. O sea, hay siempre maneras de ser más inteligentes que el poder. Y eso es una buena noticia. Es decir, estamos siendo más creativos. Eso es una muy, muy buena noticia. Gracias. Bueno, mil gracias a todos. Los esperamos para el próximo seminario. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Nati.